Sé sagaz, no astuto. Una reflexión filosófica e histórica. La distinción entre sagacidad y astucia ha sido un tema central en la historia de la filosofía, la política y la ética. A lo largo del tiempo, estas dos cualidades han sido comprendidas de maneras diversas, a menudo contrastadas como expresiones del intelecto y la estrategia en el ser humano. Mientras que la sagacidad se ha asociado con la prudencia, la visión de largo plazo y la sabiduría, la astucia ha sido frecuentemente vinculada con el engaño, la manipulación y el interés propio inmediato. Este análisis explora la profundidad de ambas nociones en la historia del pensamiento, desde la filosofía clásica hasta las interpretaciones contemporáneas, con el objetivo de esclarecer por qué la exhortación sé sagaz, no astuto sigue siendo relevante en nuestros tiempos. El origen conceptual, sabiduría y estrategia en la filosofía antigua. 1. La sagacidad en la tradición filosófica griega. En la filosofía griega, la idea de la sabiduría práctica, conocida como pronesis, era altamente valorada por los pensadores como Aristóteles y Platón. Para Aristóteles, en la Ética Nicomáquea, la pronesis no solo implicaba conocimiento teórico, sino también la capacidad de tomar decisiones correctas en la vida cotidiana. La persona sabia no solo comprende la verdad, sino que sabe aplicarla de manera virtuosa. Por otro lado, la metis, un concepto vinculado a la astucia, se asociaba con la habilidad de improvisar y encontrar soluciones rápidas en situaciones difíciles. La diosa griega Metis, madre de Atenea, encarnaba esta habilidad. Mientras que la metis podía ser vista como útil en contextos de guerra o competencia, los filósofos advertían que, sin una guía ética, podía derivar en engaño y manipulación. La exhortación a ser sagaz en lugar de astuto encuentra aquí un fundamento claro. La sabiduría práctica, sagacidad, permite una vida equilibrada y justa, mientras que la astucia sin principios puede degenerar en un juego de poder sin escrúpulos. 2. La astucia en la retórica sofista. Los sofistas, como Protágoras y Gorgias, fueron conocidos por su habilidad retórica y su enfoque pragmático del conocimiento. En muchos casos, promovieron una visión del saber basada en la persuasión más que en la verdad objetiva. La habilidad de convencer a los demás mediante argumentos ingeniosos, aunque carecieran de fundamento real, era considerada una muestra de astucia. Platón criticó severamente esta postura en Gorgias y la República, argumentando que la búsqueda del conocimiento debía dirigirse a la verdad y el bien común, no simplemente a la victoria en el debate. Para él, la astucia sofística representaba un peligro para la polis, ya que podía ser utilizada para justificar la tiranía y la corrupción. En este sentido, el contraste entre sagacidad y astucia se vuelve evidente. Mientras que la sagacidad se enfoca en el bien duradero y en la armonía, la astucia puede degenerar en un juego de manipulación egoísta. La sagacidad en la tradición estoica y cristiana. 1. El estoicismo, sabiduría como guía de vida. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, promovieron una visión de la sabiduría basada en la virtud y el autodominio. Para ellos, la verdadera inteligencia no era simplemente la habilidad de salir airoso de las dificultades, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Epicteto, en sus discursos, advertía contra la astucia vacía, señalando que quienes buscan el beneficio inmediato a través del engaño o la manipulación terminan atrapados en una existencia inauténtica y frágil. Para el estoico, la sagacidad consistía en comprender la naturaleza del mundo y actuar con justicia y templanza. 2. El pensamiento cristiano, astucia versus sabiduría divina. En la tradición cristiana, Jesús se refiere a la necesidad de ser astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Mateo 10 y 16. Aquí se reconoce que la inteligencia estratégica es útil, pero debe estar guiada por la pureza moral. San Agustín, en La Ciudad de Dios, critica la astucia cuando se emplea para fines egoístas, diferenciándola de la sabiduría divina, que es eterna y benevolente. Según él, la astucia sin amor lleva al pecado, mientras que la sagacidad iluminada por la fe conduce a la salvación. Esta distinción se mantiene a lo largo de la historia cristiana, donde la verdadera sabiduría se ve como un don divino que guía a la humanidad hacia el bien mayor. Astucia y sagacidad en la política y la historia.
1. Maquiavelo y la astucia política. En El Príncipe, Maquiavelo argumenta que un gobernante debe ser a la vez un león y un zorro, fuerte, pero también astuto. Para él, la política no se rige por la moral tradicional, sino por la efectividad y la conservación del poder. Sin embargo, incluso en su obra, Maquiavelo reconoce que el exceso de astucia puede llevar a la desconfianza y la inestabilidad. Un gobernante que solo se basa en el engaño puede terminar perdiendo su autoridad. Aquí se refuerza la idea de que la sagacidad, entendida como una combinación de inteligencia estratégica y valores sólidos, es preferible a la mera astucia manipuladora. 2. La modernidad, la astucia en la era del pragmatismo. Con el auge del utilitarismo y el pragmatismo en los siglos XIX y XX, la idea de que el fin justifica los medios se popularizó en diversos ámbitos, desde la economía hasta la política. Sin embargo, pensadores como John Stuart Mill insistieron en que la inteligencia debía estar al servicio del bien común, no solo del beneficio individual. El siglo XX, con sus regímenes totalitarios y su uso de la propaganda, demostró los peligros de la astucia sin principios éticos. Líderes como Hitler y Stalin usaron la manipulación psicológica y la propaganda para consolidar su poder, pero sus sistemas terminaron colapsando debido a su falta de base moral y su desprecio por la verdad. La relevancia actual. ¿Por qué ser sagaz y no astuto? Hoy en día, vivimos en una era de sobrecarga informativa, donde la manipulación y la desinformación están a la orden del día. La astucia vacía se manifiesta en estrategias de marketing engañosas, en discursos políticos diseñados para confundir y en la cultura de la inmediatez, donde se prioriza el éxito rápido sobre la construcción de valores duraderos. En este contexto, ser sagaz significa 1. Pensar a largo plazo, no dejarse llevar por soluciones fáciles o promesas vacías, sino evaluar las consecuencias de cada acción. 2. Actuar con integridad, comprender que el verdadero éxito no se basa en el engaño, sino en la construcción de relaciones como pilar del liderazgo y la vida personal. 3. Ser crítico con la entre sagacidad y astucia, no aceptar no todo lo que se dice de la filosofía, sino analizar con profundidad y discernimiento, sino que se extiende a la vida cotidiana y al liderazgo en cualquier ámbito. Un líder, un emprendedor, un profesor, un padre de familia o cualquier persona que tome decisiones debe elegir entre actuar con sagacidad o con astucia. 1. Liderazgo sagaz vs liderazgo astuto. Un líder sagaz es aquel que inspira confianza, piensa en el bienestar de su equipo y busca soluciones sostenibles. Por el contrario, un líder astuto puede lograr resultados a corto plazo manipulando, engañando o explotando debilidades en el sistema, pero eventualmente enfrentará las consecuencias de su falta de integridad. Algunos ejemplos históricos de liderazgo sagaz incluyen a Marco Aurelio, cuya filosofía estoica lo llevó a gobernar con equilibrio y justicia. A Nelson Mandela, quien, en lugar de buscar venganza, promovió la reconciliación en Sudáfrica. A Abraham Lincoln, cuya visión de largo plazo permitió la abolición de la esclavitud y la unificación de Estados Unidos. Por otro lado, figuras como Napoleón, que combinaban astucia e inteligencia táctica, finalmente vieron sus imperios desmoronarse debido a la falta de una base sólida en principios éticos y sostenibilidad a largo plazo. 2. La sabiduría en la vida personal y profesional. En la vida cotidiana, la astucia puede parecer atractiva porque promete soluciones rápidas. Sin embargo, la experiencia demuestra que la sagacidad es más efectiva en la construcción de relaciones, carreras y proyectos de vida duraderos. Ejemplo de situaciones en las que la sagacidad es preferible a la astucia. En negocios, una empresa que construye su reputación con transparencia y calidad prosperará más que aquella que usa tácticas deshonestas para obtener ganancias rápidas. En relaciones personales, la confianza y la autenticidad son fundamentales en cualquier relación duradera. La manipulación o el engaño pueden dar resultados momentáneos, pero erosionan la conexión con los demás. El desarrollo personal, la autoayuda basada en estrategias superficiales puede dar una sensación de progreso rápido, pero la verdadera transformación requiere paciencia, reflexión y compromiso. La cultura contemporánea y el desafío de la sagacidad. Vivimos en una era en la que la astucia es glorificada en muchos ámbitos. La influencia de las redes sociales,
El marketing agresivo y el culto al éxito inmediato han llevado a muchas personas a preferir estrategias de manipulación o atajos en lugar del crecimiento auténtico. 1. Redes sociales y la ilusión del éxito instantáneo. En plataformas como Instagram, TikTok o LinkedIn, se observa una tendencia hacia la construcción de imágenes de éxito que a menudo son falsas o exageradas. La astucia aquí se manifiesta en estrategias como a presentar una vida idealizada que no refleja la realidad, o utilizar técnicas psicológicas para captar la atención y monetizar sin ofrecer verdadero valor, en manipular algoritmos o audiencias para generar influencia. La sagacidad, en contraste, se refleja en quienes crean contenido auténtico, que realmente aporta conocimiento o inspiración. 2. Política y comunicación, la era de la posverdad. La política actual está dominada por narrativas diseñadas más para persuadir emocionalmente que para informar con veracidad. La astucia se manifiesta en el uso de desinformación para manipular el voto, en la creación de discursos diseñados para dividir en lugar de unir, o promesas vacías que buscan captar apoyo momentáneo. Un político sagaz, en cambio, buscará soluciones de fondo, tomará decisiones impopulares si son necesarias para el bien común y mantendrá su integridad a pesar de la presión mediática. 3. Educación y la diferencia entre inteligencia y sabiduría. La educación moderna muchas veces enfatiza la acumulación de conocimientos técnicos y la competitividad, pero deja de lado la enseñanza de la ética, el pensamiento crítico y la sabiduría práctica. En este contexto, un estudiante astuto puede encontrar maneras de aprobar exámenes sin aprender realmente. O un profesional astuto puede ascender en su carrera usando tácticas de manipulación. Sin embargo, quienes desarrollan sagacidad, una combinación de conocimiento profundo, pensamiento crítico y valores éticos, se convierten en verdaderos líderes en sus campos. Caminos para desarrollar la sagacidad. Si queremos elegir la sagacidad sobre la astucia, es importante cultivar ciertas habilidades y actitudes. 1. Pensamiento crítico y filosofía. La historia de la filosofía nos enseña que la sabiduría surge de la reflexión y el cuestionamiento. Para desarrollar la sagacidad, el leer textos filosóficos que fomenten el pensamiento crítico, como los estoicos, Aristóteles o filósofos contemporáneos. Analizar situaciones desde diferentes perspectivas en lugar de aceptar respuestas fáciles. Desarrollar la capacidad de ver más allá de la inmediatez, entendiendo las consecuencias de nuestras decisiones. 2. Ética y virtud. Ser sagaz implica tener principios firmes que guíen nuestras decisiones. Esto se puede lograr mediante a la práctica de la honestidad, incluso cuando es difícil, a la disciplina en la toma de decisiones basadas en valores, no en impulsos. El desarrollo de la empatía para comprender cómo nuestras acciones afectan a los demás. 3. Estrategia a largo plazo. Mientras que la astucia se enfoca en ganar el momento, la sagacidad piensa en el futuro. Para esto es útil a tener una visión clara de los objetivos a largo plazo, a practicar la paciencia y la resiliencia ante desafíos, desarrollar habilidades de negociación y resolución de conflictos sin recurrir a la manipulación. Conclusión. La sabiduría como camino de vida. La diferencia entre ser sagaz y ser astuto no es simplemente una cuestión de semántica, sino una decisión fundamental sobre qué tipo de vida queremos construir. La historia nos ha mostrado una y otra vez que la astucia sin principios puede dar resultados temporales, pero tarde o temprano se desmorona. En cambio, la sagacidad, guiada por la prudencia, la ética y la visión estratégica, es el camino hacia un éxito real y duradero. En un mundo cada vez más complejo y engañoso, la exhortación sé sagaz, no astuto no solo es un consejo filosófico, sino una necesidad para navegar la vida con integridad y propósito. Si te gustó, suscríbete y comparte.